Un mandato para el pueblo de Israel era que amaran a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas sus fuerzas, a que guardaran esas palabras en sus corazones, a que se las repartieran a sus hijos en la casa, por el camino, al acostarse y cuando se levantasen también. Que esas palabras siempre estuviesen como frontales entre sus ojos y los diferentes postes y puertas de la casa. Esa tarea fue dada para los padres, para los hijos de los hijos, y fue dada para nosotros también. Debo decir que cuando veo a Elizabeth, tengo que pensar que ella es producto de abuelos, de padres que sembraron la palabra en su corazón. Gente que fueron modelos y hacedores en sus actos de lo que establece la palabra. Sin embargo, pienso en algo que he dicho en otras ocasiones: el Señor no tiene nietos, tiene hijos. Elizabeth, aunque es nieta de pastor Isaías Narváez, hija de pastores Ariel Narváez, no nació siendo cristiana. Ella tuvo un encuentro con Dios, el cual le entregó ella su corazón y ha decidido seguirle y servirle. Elizabeth ha sido parte del ministerio de música de la Confra de la Juventud Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Rico. Aquellos que hemos tenido la oportunidad de ir a las convenciones, la hemos podido ver cantando allí en el altar. Oiga, y con una gran pasión y entrega por Cristo. Elizabeth es estudiante de psicología en la UPR y ya, ¿verdad? Ya pronto se gradúa. Yes. Y pertenece a nuestra iglesia en Sabana Seca, donde su padre Ariel Narváez es el pastor. Para nosotros en Ponce, ciertamente, Elizabeth, es una gran bendición el poder tenerte en medio nuestro. Quiero que sepas que los jóvenes de esta casa te admiran, que este pastor te admira mucho por tu testimonio y tu gran corazón lleno de Dios. Con nosotros, Elizabeth Narváez. Dios te bendiga mucho. Dios les bendiga, iglesia, en esta mañana. Que el Señor les bendiga más. Es un privilegio estar aquí con ustedes en su nuevo templo. Deseo un aplauso. Wow, precioso. Yo le decía al pastor, les felicito por su esfuerzo, por su labor incansable y porque Dios les ha dado la fuerza para levantar obra para Él. Amén. La primera vez que yo vine con la coral y estaba el templo anterior. Así que cuando yo entré, yo dije, wow, hermoso, precioso, los felicito. Dios les bendiga en esta mañana. Pues quiero comenzar adorando al Señor con ustedes, con una alabanza que se titula Preciosa Sangre. Y es que en esta semana no es la única semana donde debemos darle gracias a Dios porque derramó su sangre, aleluya, ese Jesús amado, que derramó su sangre en la cruz del Calvario por ti y por mí, aleluya. Y en esta mañana le damos gracias y le damos la gloria a Dios, aleluya, porque Él estuvo dispuesto y Él tomó la decisión, aleluya, de morir por ti en la cruz del Calvario. Así que le cantamos al Señor preciosa sangre, aleluya. Te adoramos, Señor, y te damos la gloria y la honra a ti, Señor, aleluya. Gracias, Señor, aleluya. Gracias, Señor. Te adoramos, aleluya. Digno eres de alabanza,
digno de honor, Señor. Aleluya, Santo Dios. No existe oro ni plata que puedan comparar el precio de tu sangre por la humanidad. Aleluya. Lleno de gloria y de autoridad, llevaste el pecado por la humanidad, venciendo la muerte y el mal. Aleluya. Preciosa sangre de Cristo, qué hermoso sacrificio de gracia que me rescató, de amor que me perdonó. Preciosa sangre, oh Cordero de gloria, Señor, te adoramos a ti, Dios. Aleluya, ¿cuántos pueden dar gracias a Dios? No existe oro y plata que puedan comparar, aleluya, el precio de tu sangre por la humanidad. Aleluya. En respuesta a tu gran bondad nos postramos para adorar, apasionados por tu amistad. Aleluya. Que vida eterna nos da. Preciosa sangre de Cristo, qué hermoso sacrificio de gracia que me rescató, de amor que me perdonó. Preciosa sangre, aleluya, Señor. Derrama de tu poder, Señor. Derrama de tu gracia sobre esta iglesia, sobre esta casa, Señor. Sobre nuestro país, Señor. Aleluya. Aleluya. Derrama, derrama tu amor. Derrama hoy tu gracia. Derrama tu amor. Derrama hoy tu gracia, derrama tu sangre, aleluya. Derrama hoy tu gracia, derrama tu amor, derrama hoy tu gracia. Preciosa sangre, aleluya. Oh, te adoramos, Señor. Qué hermoso sacrificio de gracia que me rescató, de amor que me perdonó. De Cristo, qué hermoso sacrificio de gracia que me rescató, de amor que me perdonó. Preciosa sangre de Cristo, qué hermoso sacrificio de gracia que me rescató, de amor que me perdonó. Preciosa sangre, preciosa sangre, preciosa sangre
adoramos al Señor en esta mañana por su sangre, porque Él dio su vida por ti, por mí, aleluya, porque Él vino a cambiar en esta mañana tu tristeza en gozo, aleluya. Él vino a cambiar tu lamento en baile en esta mañana, aleluya. Oh, te adoramos, Señor. Te damos gracias por tu sangre. Aleluya, aleluya. Preciosa sangre. Aleluya, te adoramos, Señor. A ti sea la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Aleluya. Y yo le doy gracias al Señor en esta mañana porque ciertamente a mí el Señor me tuvo que tomar mi vida y como Pedro transformarme e ir cambiando mi carácter, e ir cambiando aquellas cosas que se tenían que quedar atrás y dejarle al Señor que Él permitiera en mi vida procesos y desiertos para transformarme y moldearme de acuerdo a su imagen. Y a través de los procesos, iglesia, y de los desiertos, es que Dios completa sus propósitos en cada uno de ustedes. Y es a través de esos desiertos y de esos procesos por el cual nosotros nos hacemos completos en Él. Y dice la palabra de Dios que día a día Dios irá trabajando en nosotros y perfeccionando, aleluya, la obra que Él ha destinado para cada uno de nosotros y para esta iglesia especial. Así que le cantamos en esta mañana al Señor completo en ti. Aleluya. Te adoramos, Señor. Aquí estamos, Señor. Haz con nosotros como tú quieras, Señor. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Oh, Señor, aquí está nuestro corazón, aleluya. Aquí está nuestra vida, Señor. Te la rendimos a ti, Señor. Aleluya. Aquí estoy, oh Dios. Te ofrezco lo que soy, mi corazón. Lo traigo ante tus pies. Sé que tu amor, Dios, nunca me dejará. Restáurame otra vez. Y hoy mi rostro elevo a ti, Señor. En tus fuerzas sé que vivo estoy. Tócame, que tu amor hoy fluya en mí y que tu paz me cubra hasta el fin. Y en la tempestad yo venceré y por fe, mi Dios, caminaré y al final, al pasar mi cruz, sabré que un día seré completo en ti. Aleluya, si puedes alabar a Dios, dale gracias por tus procesos, dale gracias por los desiertos, aleluya. Oh, te adoramos. Aquí estoy, oh Dios. Te ofrezco lo que soy, mi corazón. Lo traigo ante tus pies. Sé que tu amor, Dios, nunca nos dejará. Restáuranos, Señor. Aleluya. Y hoy mi rostro elevo a ti, Señor. En tus fuerzas sé que vivo estoy. Tócame, que tu amor hoy fluya
y que tu paz me cubra hasta el fin. Y en la tempestad yo venceré y por fe, mi Dios, caminaré y al final, al pasar mi cruz, sabré que un día seré completo en ti. Aleluya, oh Dios, sé que tu amor, Dios, nunca nos dejará. Restáuranos, Señor. Aleluya. Y hoy mi rostro elevo a ti, Señor, y en tus fuerzas sé que vivo estoy. Tócame, que tu amor hoy fluya en mí y que tu paz nos cubra hasta el fin. Y en la tempestad yo venceré y por fe, mi Dios, caminaré y al final, al pasar mi cruz, sabré, aleluya, que un día seré completo, que un día seré completo, que un día seré completo en ti. Aleluya, Él nos hará completos, aleluya. No importa que en esta mañana tú estés hecho pedazos, aleluya. Oh, santo el Señor. El Señor te va a reconstruir de nuevo, aleluya. Él va a reconstruir tu corazón, aleluya. Y va a sacar todo miedo, aleluya, y toda intimidación que pueda haber en tu corazón en esta mañana. Y quizás tú estés diciendo en esta mañana: Elizabeth, yo tengo miedo de amar. Yo tengo miedo de entregarme por completo. Yo tengo miedo a las amenazas y a las críticas de la gente. Pero iglesia, el Señor te dice en esta mañana que vivas de acuerdo a los estándares del Señor. A veces la sociedad nos va a poner estándares que la iglesia tiene que resistir. Aleluya, y predicar la palabra de Dios. Tenemos que depender del amor de ese Dios poderoso, aleluya. Y no del amor de los seres humanos, mi iglesia. Porque Dios no nos ama con estándares humanos. Dios nos ama incondicionalmente, aleluya. Dios no nos ama poniéndonos condiciones. Hoy te amo y mañana no. Aleluya, el Señor nos ama, iglesia. Y en esta mañana yo quiero que vayan conmigo, aleluya, al Evangelio de Lucas, capítulo 22. Mi alma te adora al Señor. Lucas, capítulo 22, versículos del 47 al 51. Lucas, capítulo 22, versículos del 47 al 51. Aleluya. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todavía estaba hablando Jesús cuando se apareció una turba y al frente iba uno de los 12, el que se llamaba Judas. Este se acercó a Jesús para besarlo, pero Jesús le preguntó: Judas, con un beso, ¿traicionas al Hijo del Hombre? Los discípulos que lo rodeaban, al darse cuenta de lo que pasaba, dijeron: Señor, atacamos con la espada. Y uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Déjenlos, ordenó Jesús.
Entonces le tocó la oreja al hombre y lo sanó. Aleluya. Pueden sentarse en estos momentos, iglesia. Y en esta mañana el Señor ponía en mi corazón este pasaje durante toda la semana que estuve preparando este mensaje. Y en esta mañana, iglesia, les quiero presentar a Pedro como un discípulo de Cristo que tuvo que pasar por ciertas confrontaciones y procesos. Mi alma te alaba al Señor. Para ir dejando atrás el miedo y al costo de seguir a Cristo. Y en esta mañana yo les quiero hablar a ustedes, iglesia, de cómo muchas veces, como Pedro, nosotros tenemos tanto miedo a seguir a Cristo y a presentar los estándares de la palabra en la sociedad, que preferimos preservarnos y protegernos para no entrar en conflicto con la sociedad por nuestros principios. Y Jesús en esta mañana, iglesia, desea que no seamos una iglesia intimidada, que seamos una iglesia perfeccionada, aleluya, en el amor de Cristo. Para que, como dice esa palabra en Primera de Juan, esa carta, en el perfecto amor no hay temor, aleluya. Y en esta primera escena, Pedro está en el arresto de Cristo. Y antes de que entrara Judas Iscariote con la turba a arrestar a Jesucristo, en el pasaje anterior, Jesús estaba orando en el Monte de los Olivos. Y después que Jesús termina de orar con sus discípulos, la turba aparece con Judas Iscariote. Y Judas era el que iba a entregar a Jesús a los sacerdotes, a los guardias y a los ancianos. Pero después que Judas entrega a Jesús con el beso, algo pasa. Y es que los discípulos se dieron cuenta de lo que pasaba y le preguntaron: Señor, ¿atacamos con la espada? Y dice el pasaje que uno de ellos fue el que hirió con la espada al sumo sacerdote, al siervo del sumo sacerdote, a Malco, cortándole la oreja derecha. En este mismo pasaje se encuentra en otros evangelios como Mateo y Marcos, que también dice que fue uno de ellos. Pero me encanta que uno de los evangelios, en Juan 18, dice que fue Pedro quien tenía la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote. Y al herir al sumo sacerdote, ahí dice Jesús: basta ya de esto, déjenlos. Y Jesús es el único que extiende su mano y sana la oreja del siervo. En vez de Jesús salvarse a sí mismo, usar su poder para pedir ayuda o para protegerse, Él usó la oración en el Monte de los Olivos. La oración preparó a Jesús, aleluya, para que no se diera a la tentación de protegerse a sí mismo, de usar su poder para salvarse y de amar a más a Él mismo que al Padre. A diferencia de Cristo, los discípulos, ¿qué pasó? Se quedaron dormidos. No oraron, se quedaron dormidos. Por lo tanto, al estar en pura tentación, Pedro no soportó la tentación de salvar su propia vida al acercarse al peligro de la turba, de esa gente que iban a atacar a Jesucristo y posiblemente a ellos. Pedro no estaba listo para vencer la tentación de usar su propio poder o sus propios recursos para enfrentar el peligro. Al no haber orado con Cristo en el Getsemaní, Pedro sacó la espada. No solamente para defender a Cristo,
para defenderse a él mismo. Así que, a diferencia de Jesús, Pedro fue un discípulo y entre los demás que se amó más a sí mismo que a Jesucristo, defendiendo con la espada y cediendo a la tentación de usar su propio poder para salvar su vida. Además, el no haber orado impulsó a Pedro, o sea, hizo que Pedro actuara impulsivamente bajo el amor eros. ¿Y qué es eso del amor eros? El amor que actúa en condiciones favorables o cómodas. El amor que es puramente pasional o emocional. Y bajo la influencia de este amor, Pedro estaba dando riendas sueltas a sus emociones. Y basado en el miedo, actuó en defensa propia para proteger su vida del peligro, pero no necesariamente para defender a Jesucristo. Hermanos, hermanas, iglesia, lo primero que Jesús nos quiere enseñar en esta escena es que la oración es sumamente importante. Y la oración no es algo reservado para los ancianos y diáconos de la iglesia, o para el pastor, o para los líderes de la iglesia. La oración, aleluya, es para todos. Y fue en la oración, en ese momento, que yo tuve un encuentro con Dios. La oración en su casa, en intimidad, es un lugar donde Dios nos transforma y nos moldea, aleluya. Donde nosotros morimos a nuestras emociones, morimos a nuestro amor propio para amar más a Jesucristo. La oración nos ayuda a no entrar en la tentación de usar nuestro propio poder para dar rienda suelta a las emociones y actuar por un amor, impulsados por un amor que está basado en el miedo o la intimidación. Mi alma alaba al Señor. La oración, hermanos y hermanas, nos ayuda a someter la carne. Aleluya. Nos ayuda a dar muerte a la carne y a someterla al Espíritu Santo. Para que sea Dios, aleluya, quien te defienda, iglesia, ante los conflictos que se levantan en nuestra sociedad. Aleluya. Otra enseñanza bien importante es que Jesús sabía que Pedro iba a defenderlo en lo privado del huerto. Jesús sabía que Pedro iba a sacar la espada en el Getsemaní, pero también sabía que más adelante Pedro lo iba a negar en público. Jesús no necesita que nosotros lo defendamos. Iglesia, Él quiere que nosotros defendamos nuestra fe cristiana, que defendamos su palabra, pero Él no necesita que defendamos su persona y salgamos con garras a pelear por Él. Jesús no iba a traer un reino revolucionario. Jesús no iba a ser un líder guerrillero que iba a romper con todas las cabezas del imperio romano. Jesús iba a traer un reino espiritual, un reino de soportar la tentación, un reino de permanecer en santidad, un reino de acercarse al necesitado, un reino de sinceridad, un reino, aleluya, de permanecer firmes en medio de las persecuciones y en medio de los conflictos. Jesús, iglesia, está buscando gente dispuesta a morir por Él. Uf, qué silencio. Yo sé que este mensaje es fuerte, iglesia, pero el Señor quiere que en esta mañana nosotros sometamos nuestra carne y demos muerte a nuestro yo. Él quiere que muramos nuestros egos, a nuestro miedo, a nuestro pecado, lo que serían las espadas, a nuestras propias fuerzas
o a los recursos que tengamos en nuestras manos para darle lugar a Dios. Hay tantas personas que yo veo en las iglesias que se creen dioses. ¿Y saben qué? Le cierran las puertas al Espíritu Santo de Dios y ponen rigidez y reglas para que la iglesia no esté avivada y se mueva. Iglesia, y les felicito porque son de las pocas iglesias que yo he visto que respetan la persona del Espíritu Santo de Dios y que le abren las puertas aquí para que Él se glorifique como Él quiera. Si le vas a dar un aplauso al Señor, dáselo fuerte. Aleluya. Aleluya. Iglesia, no podemos ceder ante las demandas del mundo. El mundo tiene su forma de pensar y su forma de actuar, pero la iglesia, Dios le dio una identidad propia. Alabado sea el Señor. La iglesia vino a establecer el reino de Dios en esta tierra hasta que Él nos venga a buscar. Aleluya. Oh santo Señor. La oración nos ayuda a someter nuestro ego y la tentación de autopreservarnos y de protegernos cuando entramos en conflicto con personas que nos intimidan. La oración, hermano y hermana, le da a usted poder, amor, dominio propio, para que en su iglesia no haya un espíritu de cobardía ante las personas que se levanten contra nosotros a destruir la palabra de Dios. Aleluya. Si no oramos, iglesia, si no mantenemos comunión íntima con Dios, actuaremos en base al miedo que le tenemos a muchas personas, ya sean amigos, familiares, compañeros y compañeras de trabajo, quienes sean, que nos intimidan porque no piensan igual que nosotros. Y yo sé que hay muchas personas que están diciendo esto está bien, esto está mal, hoy en día todo es relativo, lo que para ti es malo, para mí no lo tiene que ser. Iglesia, aunque escuches voces que vayan en contra de la palabra de Dios, Jesús está pidiendo en esta mañana, ¿estás dispuesto a morir por mí? ¿Estás dispuesto a morir a tus propias opiniones para adoptar mi palabra como lenguaje de fe, iglesia? Aleluya. ¿Estás dispuesto, iglesia? La segunda escena a la que nos vamos a transportar es Mateo 26. Aleluya. Mateo 26 del 69 al 75. Mateo 26 del 69 al 75. Donde Pedro niega a Jesús. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio y una criada se le acercó. ¿Tú también estabas con Jesús de Galilea?, le dijo. Pero él lo negó delante de todos, diciendo, no sé de qué estás hablando. Luego salió a la puerta donde otra criada lo vio y dijo a los que estaban allí, este estaba con Jesús de Nazaret. Él lo volvió a negar jurándoles, a ese hombre ni lo conozco. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron, seguro que eres uno de ellos, se te nota por tu acento. Y comenzó a echarse maldiciones y les juró, a ese hombre ni lo conozco. En ese instante cantó un gallo. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente. Y luego de que Jesús es arrestado, toda la turba y toda aquella multitud pasa a las acusaciones y a las blasfemias que iban a hacer en contra de Jesucristo. Pero mientras tanto Jesús era enjuiciado, Pedro estaba afuera en el patio
del sumo sacerdote. Y Pedro es reconocido inmediatamente por una criada que le dice, ¿pero no eres tú también de los discípulos de este hombre? Y que Pedro dice, yo no sé lo que tú dices. Es acusado por segunda vez por otra criada. Y ella le dice, también estabas con Jesús el Nazareno. Pero él le dice, y lo niega nuevamente, él le dice que no. Y por último recibe una tercera acusación, pero esta vez es de una multitud. No es solamente dos personas, una multitud. Que le dicen que verdaderamente, o sea, una afirmación, una postura, un fundamento de que Pedro era parte de los seguidores de Jesucristo. Y que hasta por su forma de hablar se le notaba. Y en ese momento es que Pedro niega a Jesús, no con solo una maldición, con un juramento. Ahora Pedro estaba rodeado de circunstancias donde la valentía que usó para la espada a defender a Cristo en privado no servía de nada. Ahora la situación es que Pedro es confrontado por ser un seguidor de Cristo. El Pedro que defendió a Cristo con la espada no estaba dispuesto a morir o a ser acusado por conocer a Cristo. Aquella valentía que lo impulsó a sacar la espada por Cristo había sido basada en un amor emocional y pasional que no lo pudo sostener frente a las confrontaciones de la sociedad en que vivía, frente a las confrontaciones de aquella multitud de personas. Su pasión por Cristo había sido confrontada a medida que aumentaban los testigos y la intensidad de las acusaciones. Las preguntas, si nos damos cuenta, van subiendo de intensidad. Primero le dicen a él, tú eres uno de ellos, tú estabas con Jesús de Galilea. Y después otra viene y le dice, él estaba con Jesús de Nazaret. Y entonces viene la multitud. Ahí es que Pedro maldice y niega rotundamente que él no es un seguidor de Cristo. Así que su amor por Cristo, el amor filial, el amor de compañía, de intimidad, fue confrontado. Y Pedro no pudo serle fiel a Cristo. Negó su intimidad con él y su compañía, porque su amor estaba basado en el miedo a las confrontaciones y a las personas que iban a acusarlo a él. Mientras más intensas y fuertes eran las acusaciones, más salía a la luz lo que Pedro era realmente en su interior. Una persona que no había sido perfeccionada en el amor de Cristo. Tenía miedo a morir por Cristo. A medida que aumentaban las acusaciones, Pedro respondía a cada una de ellas con menos compromiso y menos compromiso y menos compromiso. Ante la presión de la multitud, salió a la luz el amor que Pedro tenía más a sí mismo que a Jesucristo, diciendo que no conocía a Cristo para protegerse de la muerte que pudiera traer consigo el ser un seguidor de Cristo. Pedro tuvo miedo al rechazo de la multitud. Pedro tuvo miedo a morir por causa de Cristo. Hay un pastor y autor de un libro que se llama John Bevere, y él escribió un libro que me impactó mucho a mi vida, se llama Quebrantando la Intimidación. Y él expresa lo siguiente sobre la intimidación o el miedo. El temor al hombre provoca que evitemos el rechazo, daño y reproche de parte del hombre sin considerar el rechazo por Dios.
Y es que, por ejemplo, a veces como iglesia tenemos miedo a expresar públicamente nuestras posturas, porque tenemos miedo a que nos vayan a rechazar o a odiar. Y ante el peligro de que nos rechacen, empezamos a evitar ciertos temas. Empezamos a hablar de otras cosas y seguimos evitando temas que hay que hablar, iglesia. Posturas que hay que establecer de acuerdo a la palabra de Dios. Empezamos a evitar temas que nos van a traer, que sabemos que van a traer conflictos con personas. Y por hacerlos sentir bien, no los hablamos. Eso trae a la luz que no hemos sido perfeccionados en el amor de Cristo, iglesia. Si no somos perfeccionados en el amor de Dios, vamos a amarnos más a nosotros mismos y nos vamos a proteger del rechazo y del odio que implica hablar de Cristo, que va a traer el predicar la palabra de Dios. Jesucristo dijo que íbamos a ser odiados y perseguidos por causa de su nombre. Alabado sea el Señor. Y hay iglesias que, como no han sido perfeccionadas en el amor de Dios, evitan hablar temas controversiales desde una postura bíblica. No lo hablan o lo tuercen la palabra de Dios a su conveniencia para no ofender a aquellos y aquellas que se resisten a escuchar y a recibir palabra de Dios. Iglesia, Dios no te ha dado un espíritu de cobardía. Hay que pararse, iglesia. Hay que pararse y predicar esta palabra. No podemos seguir en los seminarios torciendo la palabra de Dios, humanizando tanto a Jesucristo, diciendo que si Él discriminaba, que si Él era un machista. Iglesia, esas son las voces del mundo moderno. Y hay que pararnos como iglesia, amar la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que el que ama al Señor, su palabra guardará. Y no significa que porque hay verdades que no nos gusten aquí, las vayamos a evitar o las vayamos a torcer. Iglesia, si tú amas a Jesucristo más que a la opinión de la sociedad, tú vas a estar dispuesta, vamos a estar dispuestos a sufrir lo que sea por causa del evangelio. Mi alma alaba al Señor. Aleluya. Pedro necesitaba aprender a temer y amar a Jesucristo más que a su propia vida, para entonces no tener miedo a las acusaciones de los testigos o de la multitud. Necesitaba ser perfeccionado en amor, para entonces no tener miedo, estar dispuesto a morir por Cristo, no importando el costo de su propia vida. Hermanos, tenemos que tener temor de Dios, temor de Dios, temor de su presencia. Solamente teniendo temor de Dios le amaremos mucho más que a nuestra propia comodidad, que a nuestro propio beneficio, ya sea que eso implique el rechazo y el odio de la gente. No nos importará proteger nuestra vida del conflicto, sino que honraremos a Dios en nuestros caminos. No importa cuántas personas nos rechacen o nos amenacen, alabado sea el Señor, con abandonarnos por lo que creemos. Mi alma alaba al Señor. Yo quisiera pasar a la última escena donde Pedro es confrontado por Cristo. Y donde Cristo empieza un proceso de sanidad y de perfección en el amor. Aleluya. Y vayamos a Juan 21. Alabado sea el Señor. Juan 21 del 15 al 19.
Juan 21 del 15 al 19. Mi alma te adora, Señor. Juan 21, 15 al 19 dice así: cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado: ¿me quieres? Así que le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Después de la crucifixión y la resurrección de Cristo, Jesús quiere tener un encuentro con Pedro, porque quiere sacar de su corazón la intimidación y el miedo. Y Jesús se encuentra con Pedro en el mar de Tiberíades y le hace 3 preguntas. Y Jesús comienza con la pregunta más sencilla, más simple: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Y Pedro le dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dice: apacienta mis corderos. Y Pedro, humanamente hablando, yo sé que él se transporta a la primera negación, al momento donde le negó por primera vez. Y allí Pedro es confrontado por seguir a Cristo. Aquí Jesucristo lo está confrontando con esta pregunta por amor. Lo confronta con amor y misericordia. Y le está diciendo: Pedro, si me amas con pasión, si te entregas, apacienta mis corderos. Y el cordero es un animal que necesita defensa y protección. En otras palabras, Jesús le está diciendo: defiende a mis corderos con pasión, Pedro. Iglesia, Jesús te está diciendo en esta mañana: defiende con pasión mis corderos. Santo es el Señor. Cristo no le permite que lo defienda con la espada en el Monte de los Olivos, pero sí le está pidiendo a Pedro que cuide y defienda a sus corderos. Como les dije, iglesia, Jesús no necesita que defendamos su persona, pero sí quiere que defendamos nuestra fe con pasión y que defendamos a aquellos hermanos y hermanas que están siendo rechazados y odiados por la sociedad, por la forma y la palabra que predicamos. Aleluya. Jesús confronta a Pedro con una segunda pregunta. Y Pedro se transporta a la segunda negación. Y él le pregunta: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero Jesús le dice: pastorea mis ovejas. Y pastorear a las ovejas significa intimidad y cuidado. En la escena de la negación, cuando acusan a Pedro por segunda vez, estaba siendo confrontado su cercanía con Cristo, su intimidad con Cristo. Y en la segunda negación, Pedro niega ser amigo de Cristo por el miedo. Cristo le está pidiendo a Pedro: Pedro, sé amigo de mis ovejas. Y note que a medida que se intensificaba la confrontación
en el momento en que Pedro negó a Jesucristo, Pedro se alejaba del compromiso que conllevaba por el miedo. Pero en esta escena, a medida que Pedro es confrontado por el amor, aumenta su compromiso de Cristo con él. Hermanos y hermanas, ¿por qué vamos a negar a Cristo, a su palabra, frente a la sociedad? ¿Por qué tenemos que estar escondiendo nuestra postura si Jesucristo jamás nos niega en su presencia? El amor de Cristo es mucho más allá de nuestras fallas, de nuestra fortaleza, de lo que podamos hacer. Cristo quiere un compromiso contigo, iglesia, y Él está dispuesto hasta el final, al punto de que murió por nosotros, iglesia. En ningún momento titubeó y dijo: no voy a morir por la humanidad. Él soportó la cruz hasta el final. Así de grande fue su amor por nosotros. ¿Por qué, iglesia, le hemos de negar delante de la sociedad? ¿Por qué hemos de cambiar su palabra a nuestra conveniencia para no entrar en conflicto con las personas? Si tú amas a Jesucristo, iglesia, más que a cualquier persona en este mundo, más que a tu propia vida, tú no vas a negar tu compañía con Cristo. Tú no vas a negar que tú crees en Jesucristo, que tú crees en esta palabra. Mi alma te adora el Señor. Por último, Jesucristo le dice por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y Pedro le responde: Señor, tú lo sabes todo. Pero Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Esto es equivalente a la tercera negación de Pedro, donde en esa negación Pedro niega a Jesucristo con un juramento y una maldición. Por eso es que esta pregunta le causa tanta tristeza a Pedro, porque Pedro recuerda: Señor, yo te negué con una maldición y un juramento. Y Pedro seguramente no quería que Jesús le preguntara por una tercera vez, porque era el punto más doloroso de Pedro. Pero Jesucristo, hermanos y hermanas, quiere llegar a donde más nos cuesta dejarlo entrar. Jesucristo quiere llegar al punto de donde más quebrantamiento hay, donde más dolor hay, donde más pecado hay en nuestra vida. Ahí quiere entrar Jesucristo. Porque para que Pedro pudiera tener una sanidad, necesitaba un quebrantamiento. Mi alma te alaba, Señor. Como decía mi papá, la perfección del amor necesita un quebrantamiento del miedo. Necesita un quebrantamiento del espíritu de cobardía, iglesia, que podamos tener cada uno de nosotros. Jesús lo confronta nuevamente, pero con amor. La negación que Pedro hizo ante la multitud con una maldición es sustituida por el compromiso del amor de Cristo. Como dice Romanos 5:20, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Cuántos alaban a Jesucristo? Aleluya. Jesús conduce a Pedro a un nivel superior de apacentar las ovejas. Con estas tres preguntas, Jesús quiere que Pedro apacente a las ovejas con defensa, cercanía y sacrificio.
Iglesia, estas son las 3 dimensiones del amor: el eros, el filios y el ágape. Finalmente, Cristo lleva a Pedro del miedo a morir por Cristo al amor para morir por Él. Aleluya. Pedro fue sanado y perfeccionado en el amor de Cristo de tal forma, aleluya, que él siguió siendo seguidor de Cristo aun cuando fue azotado, perseguido, aleluya. Por esa perfección del amor es que pudo llegar al liderato apostólico de la iglesia. Mi alma te alaba al Señor. Y finalmente, en el fin de sus días, cuando fue confrontado por la multitud, él decidió morir como mártir en una cruz de cabeza. Porque él dijo, los historiadores dicen, no soy digno de morir como mi Señor. Mi alma alaba al Señor. Iglesia, el Señor te está pidiendo en esta mañana que renueves tu compromiso con Él. Tenemos que renovar nuestro compromiso con Dios. El Señor quiere un mayor nivel de compromiso de nosotros con Él, porque Él tiene un gran compromiso de amor con nosotros. Pedro se amaba más a sí mismo que a Cristo y tenía miedo de perder su vida por causa de Él. Sin embargo, Jesucristo en esta escena le está pidiendo, Pedro, entrégate. Entrégame ese miedo a el rechazo de las personas. Entrégame ese espíritu de cobardía, aleluya, para ayudarte a un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, iglesia. Oh santo, mi alma al Señor. Jesús está demandando de nosotros, iglesia, compromiso y valor para defender su palabra ante las voces del posmodernismo que nos atacan y nos desafían. Jesús quiere sanar a Pedro del miedo que tenía por el costo de ser seguidor de Cristo, para que pasara a amar a Cristo y a las ovejas con pasión, con entrega y con compromiso. Jesús quería descentralizar a Pedro de su amor a sí mismo y enfocarlo en un amor mayor que este. Dice la palabra, no hay amor, no hay mayor amor que la persona que da su vida por sus amigos. Iglesia, tú eres amiga de Jesucristo. Jesucristo quiere ser tu amigo en intimidad. Y quiere que tú te entregues a Él en un amor que no busca placer en sí mismo, sino que se goza y se place en el sacrificio de darse a sí mismo. ¿Quieres ser perfeccionado en el amor de Cristo? Cristo te invita hoy, iglesia, a morir a los miedos y al temor que tengamos a las personas que nos están intimidando por ser seguidores de Cristo. No tengamos miedo, iglesia, a ser lastimados o rechazados por causa de Cristo. Cristo te invita a un mayor nivel de intimidad con Él. Si temes a Dios y le amas más que a ti mismo, estarás dispuesto a honrar a Dios en todos tus caminos, aun si eso implica entrar en conflicto con tu padre, con tu madre, con tu vecino, con tu vecina, con tus amigos, con quien sea que se resista a aceptar a Jesús. Iglesia, yo he concluido el mensaje de esta mañana. Y quiero que por unos minutos nos pongamos en pie. Mi alma te adora al Señor. Y antes de entregarle la parte al pastor, yo quisiera hacer una oración por el corazón de ustedes, iglesia, por el corazón de nosotros como iglesia en este país.
para que le entreguemos todo miedo a Jesucristo, para que le entreguemos a Jesucristo y demos muerte a nuestro yo, a nuestra comodidad en esta mañana, y que prediquemos el evangelio y las posturas bíblicas, no importando el rechazo que traiga consigo, no importando el odio, aleluya, que traiga consigo. Vamos a ser fieles a Jesucristo hasta el final. Señor, en esta mañana venimos delante de tu presencia, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú, Jesús, nos has confrontado con amor y con misericordia, Señor. Oh, Señor Jesús, porque tú quieres un mayor nivel de entrega. Oh, Dios, tú quieres un mayor nivel de amor. Aleluya, un amor ágape por ti, mi Jesucristo. Un amor que se entregue y se sacrifique, no importando el costo de nuestra comodidad, no importando la amistad de este mundo. Oh, Señor, hacemos morir a nuestro yo, hacemos morir a nuestro amor propio. Aleluya. Y por amor a ti, Señor, estamos dispuestos a entregar lo que sea, Señor, por causa de tu nombre, Señor Jesús. Oh, Señor, permite que en esta semana y el resto de los días del año prediquemos el evangelio con valentía. Prediquemos el evangelio y el amor tuyo, Jesús, con el valor y el amor entregado que tú quieres en tu iglesia. Gracias por esta iglesia, gracias por su corazón humilde. Oh, gracias, Señor, porque ellos te adoran en espíritu y en verdad. Señor, y te pedimos que tú nos bendigas con tu presencia y nos sigas ministrando en este hermoso culto. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Dios les bendiga.